Vamos a hablar con la ayuda del Señor, pidiéndole esa dirección al Espíritu Santo. Vamos a hablar del tiempo. El tiempo es algo intangible. El tiempo es algo que muchas personas han dicho una cosa, dicen otra, hablan del tiempo cronos, del tiempo. Bueno, vamos a mirar algunos puntos sobre esto, pero déjeme decirle algo. Se dice mucho sobre lo que nosotros llamamos el tiempo. Se dice que el hombre desde hace mucho tiempo, muchos días, muchos años, ha podido viajar a través del tiempo, devolverse en el tiempo. De hecho, cuando usted se pone a mirar fotos, alguien me compartía y me decía que hay fotos donde aparecen fotos tomadas en, no sé, en 1930, 1920, y donde aparecen personas con unos atuendos como de los años 90, como del siglo en que estamos, año 2000. La verdad es que usted y yo, en todo, no solamente en este tema, siempre nos debemos mover por lo que dice la Biblia. Si a mí me dicen, pastor, los dinosaurios, no sé. A mí la Biblia me dice que hay animales grandes y podemos decir que si creemos a los fósiles que hay, a los huesos que han encontrado, puede ser que existieron animales muy grandes. Pero si la Biblia a mí no me dice nada, ¿yo para qué me pongo a predicar de dinosaurios? ¿Para qué? ¿Para qué si eso es algo que no, en nada me ayuda a mi comunión con Dios? Pastor, ¿por qué no habla de Apocalipsis, hermano? Apocalipsis fue diseñado para tratar con el pueblo de Israel. ¿Para qué nos ponemos nosotros a que...? No, hermano. Hablemos de justicia, hablemos de mandamientos muy pequeños. Eso sí nos lleva a la perfección y nos lleva, hermano, a respirar tranquilo en cuanto a nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo. Y este tema del tiempo es importante para eso. Quiero empezar diciéndole que la Biblia habla de dos principios. Si vamos a hablar del tiempo, hablemos de dos principios. El primer principio que encontramos nosotros es en Génesis capítulo número 1, versículo número 1. Génesis 1:1. Lea lo que dice allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? ¿En el principio de quién? En el principio del tiempo, ¿sí o no? ¿Está hablando de tiempo o no? En el principio de tiempo. Bueno, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, por favor, acompáñenme a Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Juan 1:1. Está hablando también de tiempo. Dice entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Póngale cuidado a esto. Son dos principios. ¿Cuál de los dos principios es más antiguo? ¿El de Génesis o el de Juan? ¿El de qué? Por ahí escuché algunos Génesis. A ver, el de Génesis es el principio del tiempo medible que Dios creó para que usted y yo viviéramos dentro de Él. En el principio del tiempo medible, en el principio de la era del hombre, en el principio del tiempo donde Dios iba a organizar no solamente el planeta, sino unos tiempos, días, noches, semanas, meses, años, décadas, etc. Dios entonces determinó un día crear al hombre, ponerlo en la tierra, organizar el planeta y someternos a usted y a mí. Oiga, eso como suena de agresivo. Someternos a usted y a mí a cumplir unos tiempos. Y Él estableció algo, pero el hombre siempre está tratando de llevarle la contraria a Dios. No le voy a explicar esto porque quiero avanzar. 3 días son muy poco tiempo para desarrollar cualquier tema bíblico, cualquiera.
muy corto. Pero quiero decirle, para que nos vamos metiendo en esto, de lo que es el tiempo y el hombre. Este estudio se podría llamar el tiempo y el hombre, pero se llama el tiempo, solamente así, porque vamos a hablar, vamos a tratar de abarcar algo bien amplio. Entonces, Dios dijo que un día estaba compuesto por la tarde y la mañana del día siguiente, del que nosotros llamamos día siguiente. Dios dice que un día es la tarde y la mañana. O sea, para Dios, un día, el tiempo de un día empieza a las 12 de lo que usted llamamos mediodía. No, a las 12 sería del comienzo del día y terminaría al otro día a las 11:59 del final del día. Eso es lo que Dios estableció, y si usted lo quiere leer, léalo en Génesis, solo como porque usted tenga una idea de lo que usted y yo podríamos estar haciendo sin proponérnoslo. Como que no me gustan los tiempos de Dios, como que lo que es para pasado mañana yo lo quiero hacer hoy, o como que yo quiero cambiar los tiempos de Dios. No hay tiempos de hombre. A Dios al hombre se le fue asignado un tiempo, pero el tiempo es de Dios. Desde ya le pido que empiece a guardar eso como un principio. Entonces dice, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Allí. Fue la tarde y la mañana un día. Para Dios un día está compuesto de la tarde y la mañana. No lo que el hombre hizo después, que dijo, no. Por ejemplo, los judíos decían, el día empieza a las 6 de la mañana. Ellos decían eso, a las 6 de la mañana. En la primera hora era a las 6 de la mañana. A la sexta hora era el mediodía, lo que nosotros tratamos. Pero entonces vinieron los orientales y cambiaron el tiempo. Dijeron, no, el día empieza a la medianoche. Entonces eso tiene su connotación espiritual, ¿no? Para el hombre natural, escúcheme, para el hombre, para el científico, el día empieza y termina en la oscuridad. Mire cómo esto tiene una connotación espiritual. Otra vez, para el hombre natural, para el que no conoce a Dios, para el que estableció el orden y los tiempos, el día empieza y termina en plena oscuridad. El día, según el hombre, empieza a las 12 de la medianoche, cuando estamos así, apague todo y verá, y termina así. Esto tiene una connotación espiritual, ¿sabe por qué? Porque el mundo se mueve de esa manera. Él empieza y termina los días ciego. Empieza el día ciego, sin saber qué va a hacer, y termina el día sin saber qué va a pasar al otro. Eso no, Dios no lo estableció así. Dios quiso que nosotros comenzáramos y termináramos los días a pleno sol. Por eso dice la tarde y la mañana un día, para que usted 11:59 del día esté viendo completamente lo que hay a su alrededor. Listo, voy a empezar un nuevo día a las 12, voy a empezar un nuevo día sabiendo qué es lo que tengo que hacer, con el proyecto de mi nuevo día aquí establecido ya, porque lo veo bien, veo todo bien, estoy consciente de todas las cosas. Pero viene entonces como el hombre siempre ha querido cambiar los tiempos de Dios, siempre ha querido manipular. Ya entonces lo que dice la Biblia no es suficiente para el hombre, y el hombre dijo no, el día empieza en oscuridad, en tinieblas, y termina en tinieblas. Eso le quería decir. Entonces, este es el tiempo medible, el de Génesis, al cual usted y yo fuimos sometidos. Ustedes se me van a someter a unos años, se me van a someter a unos meses, a unos días. Quiero decirle como contestando a la pregunta de alguien que me dijo, pastor, eso de observar las estaciones del año, eso no es de Dios, ¿cierto? Eso dice que hay que sembrar en cierta estación del año, y cierto que eso es... No, eso es de Dios. Dios lo estableció. Dios estableció las estaciones en que se debe sembrar y las que se debe recoger, sobre todo en países
donde las 4 estaciones se manifiestan, ¿no? No en países como nosotros, que estamos cerca al meridiano, que eso podemos tener cosechas todo el año. Somos bendecidos por eso. Entonces Dios fue el que estableció tiempos, ocasiones, todo. Quiero decirle entonces que Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, nos está hablando del principio de los principios, de algo que hasta que, pienso yo, ¿no? Pienso que hasta que no estemos allá con el Señor no vamos a entender el principio de los principios, con un Dios que no tuvo principio, pero en el principio de los principios el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese es el infinito, allá en la eternidad. Cuando el Señor empezó a diseñar las cosas que hoy vemos, cuando el Señor empezó a conocer a cada uno de nosotros, sin ni siquiera haber creado el universo, sin ni siquiera haber hecho la tierra, sin ni siquiera haber hecho el lugar donde íbamos a nacer, Él empezó a conocernos uno por uno, desde el día en que fuimos diseñados hasta el día en que nos volvió a recoger. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando nosotros entendemos que en el principio de los principios fue diseñado todo lo que hoy usted y yo vemos, entonces se va a dar cuenta de una cosa: lo que estamos viviendo ya pasó. Espere, digiéralo, por favor. Cuando usted entiende lo que dice Efesios, que dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue diciendo, nos escogió en amor, nos escogió como hijos suyos, para ser adoptados hijos suyos. Oiga, y para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos hechos aceptos en Cristo Jesús, allá, en la eternidad, donde hubo un diseño original, un diseño perfecto. Cuando uno empieza a entender esas cosas, el tiempo de los tiempos, la eternidad de Dios, lo que no se puede medir, allá usted fue diseñado. ¿Qué pasó? Que el diseño que vemos hoy en día fue degradado por el pecado de Adán. En el mismo momento en que usted y yo fuimos engendrados, en ese mismo momento, el diseño perfecto, el diseño hermoso que hizo Dios en la eternidad, sufrió cambios por el peso del pecado de Adán. Medite eso, por favor, medítelo. Y por eso es que vino el Señor Jesucristo, para que a partir de la cruz de Cristo, tu diseño y mi diseño sea restaurado al diseño original que se estableció en la eternidad. No deje de meditar lo que le estoy diciendo, porque vamos a verlo por la Biblia. Entonces el tiempo es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que es de Dios. El tiempo es de Dios. La Biblia dice, qué bonito eso. La Biblia dice, segunda carta del apóstol Pedro, dice segunda carta de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Deténgase allí, por favor. ¿Qué podemos nosotros pensar si el Dios que tenemos, para Él no existe ni la distancia, ni el tiempo, ni absolutamente nada? Creo que nosotros se nos hubiera predicado esto hace 20 años, no sé. Pero hoy, cuando usted y yo podemos entender mucho mejor la Biblia que entendieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, podemos fácilmente entender que para Dios no existe tiempos, para Dios no existe distancias, para Dios no, nada, absolutamente nada. Mire, el Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida, dice, dile a esa zorra, hablando de
de un gobernante que hoy y mañana hago milagros y al tercer día, ese tercer día, muchos teólogos, yo no puedo asegurar eso, me parece que tienen razón, pero no puedo asegurar eso. Te estoy diciendo lo que dice una escuela teológica. Dice que ese tercer día es este siglo, lo que estamos viviendo, 2000 y pico. Y que aún más ellos aseguran algo que nadie puede asegurar, porque el Señor dijo, nadie lo sabe. Y ponen fecha y dice que para la década de los 30 se tiene que haber cumplido todo lo que el Señor dice. Nosotros no sabemos eso, sabemos que Dios sí lo sabe, ¿sí o no? Y que el problema, problema no. Y que el cuidado que usted y yo debemos de tener es este: vivamos en un presente como que ya supiéramos el futuro. Hagamos lo bueno, seamos agradecidos con Dios porque nos dio el perdón, porque nos redimió de la maldición y del pecado. Vivamos esto, mi hermano, como algo que fue creado para usted y para mí. Escúcheme, cada día fue diseñado para que usted y yo podamos ser vencedores, victoriosos, más que vencedores. No crea jamás, hermano, que el futuro le depara una desgracia, que qué cosa tan difícil ha sido este año. La gente no sabe cuando empieza a decir que es que el año 2019, que eso fue durísimo, y que el año 2020, no, hermano. Lo difícil o lo fácil lo hacemos usted y yo. Escuche, porque cuando no entendemos la Biblia, cuando no sabemos frente a quién estamos, entonces empezamos a pelear y a vivir como en nuestras propias fuerzas y a hacer cosas que ni sabemos qué es lo que estamos haciendo, y tomamos decisiones que después tenemos que lamentar. Pero cuando nosotros sabemos que Dios ya diseñó todo para nuestro bienestar, óigame, que Dios ya conoce el final de esta película, que ya conoce el final de esta historia, entonces nos aferramos de Él y nos dejamos llevar. ¿Para dónde me va a llevar, Señor? ¿Para dónde quiere que yo vaya? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, leamos este texto para que continuemos. Dice así, el Señor, 8 otra vez más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Oiga, ¿alguno de nosotros podría darle gracias a Dios de que no vino por la iglesia este año? Yo sería el primero. Gracias, Señor. Gracias por tener paciencia y porque el tiempo a Él no lo desespera. Oiga, el tiempo a Él no lo desespera. Y la Biblia, ¿sabe qué dice? Primera carta de Pedro, ahí cerquitica, capítulo número 2. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. El versículo número 9, mire esto, escúchelo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuimos diseñados usted y yo? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó a ti, me llamó a mí. ¿A ti quién te llamó? A mí me llamó Jesucristo el Señor. ¿A ti también? Bueno, pero escuche esto. Cuando nosotros no sabemos que el tiempo es de Dios y que por más que nos afanemos, no vamos a poder hacer más allá de lo que ya está determinado, es importante que usted escuche esto y tratemos todos de entenderlo. Cuando yo entiendo que fui diseñado para mostrarle al mundo las virtudes de aquel que me llamó, entonces es terrible cuando por la mala administración del tiempo, que es de Dios, es inexorable, que porque usted y yo o alguno de nosotros nos dé por dormir más tiempo, entonces el día no se va a detener para esperar a Héctor
que quiso dormir más tiempo, entonces para que no le tome la tarde, para que no sea atrasándose en todo lo que tiene que hacer, entonces el día lo va a esperar. Y lo va a esperar 1, 2 horas a que se levante. No, el tiempo corre, el tiempo es inexorable. Y solamente cuando nosotros no entendemos eso, que el tiempo es de Dios y que ya Él determinó cómo va a funcionar, y nosotros no sabemos administrar bien ese tiempo, entonces damos mal testimonio. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a llegar tarde a las citas, al trabajo, porque la gente empieza a vernos corriendo, angustiados, desesperados. ¿Qué hubo? Y a ese cristiano en medio del trancón, pitando, pegado del pito y manoteando en las filas de los bancos, desesperado. ¿Qué hubo? Es que mire, esperando algún turno, paseándose y mirando a la puerta por donde deberían de llamarlo. Pero ¿qué pasa? No. Cuando usted y yo empezamos a entrar en esa verdad poderosa de que primero el tiempo es de Dios, segundo, como en todo lo demás, Dios a ti y a mí me puso por administradores de ese tiempo. Oiga, apunte allí, guárdelo en su corazón. Usted y yo somos, como en todo lo demás, solamente administradores de algo que solamente le pertenece a Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Todo. Hay gente que se amarga porque ¿cómo así? Entonces yo no tengo derecho, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Pues por eso es que estamos estudiando, para que podamos vivir en una verdad bíblica y vivir bien. Hace rato yo me di cuenta que a mí no me pertenece nada, por eso no me aflijo porque no tenga pelo. No, el pelo que no tengo no es mío. Sí, al Señor le plació, listo, no hay problema. Entonces mire cómo nosotros no damos un buen testimonio cuando empezamos a ponernos ansiosos, que porque no nos alcanza el tiempo, que porque nos está cogiendo la tarde, y empezamos a dar mal testimonio de gente impaciente, de gente que quiere manejar el tiempo, o a la gente la quiere manejar según sus afanes, según su agenda, según su libreta de apuntes. No, es que tengo que ir por ahí. Pero ¿cómo vas a ir si estás aquí? No, pero es que esta gente, ¿y qué vas a lograr? Dando mal testimonio. ¿Qué vas a lograr? Tratando de que el tiempo de Dios se convierta en tiempo tuyo. No es tuyo. Y más vale que nosotros aceptemos eso. ¿Quiere salir temprano de un lugar? Llegue temprano. Es sencillo. Cuando yo sé que nada me pertenece, yo administro con respeto aquello que no me pertenece. Y puedo empezar a fluir en 24 horas, tranquilo, gozoso. Oiga, haciendo cosas buenas, teniendo fruto, teniendo buen resultado de esas 24 horas. Hay personas que esas 24 horas las gastan solamente en afligirse, solamente en angustiarse, en desesperarse. Hay gente que pasa todo el día ansioso, desesperado, comiéndose las uñas, quejándose de todo el mundo. Pero hay personas que esas mismas 24 horas la pasan produciendo, tranquilos, oiga, con una buena agenda, llegando a tiempo a todo lugar, planificando las cosas bien y siendo productivos para Él y para el reino de los cielos. Porque ¿sabe qué? Cuando un cristiano hace lo bueno, cuando un cristiano se mueve bien, cuando un cristiano no se desespera, cuando un cristiano sabe administrar el tiempo, oiga, le da la gloria a Dios por esa persona que está dando testimonio, que está dando, mire, Él está mostrando las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un hijo de Dios, mírelo, tranquilo a toda hora. No lo han llamado, se le coló uno adelante y apenas sí sonrió. Aleluya, gloria a Dios. Eso es un hijo de Dios. No es como antes creíamos, que el hijo de Dios era el que más se imponía, el que más gritaba y olvídese que a mí el diablo no me... No, hermano, no, eso no. Porque no entendíamos de quién es el tiempo. El tiempo entonces solamente le pertenece al Señor. Amén. Bueno, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegará el día en que el Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. Bueno, entonces estamos hablando de
Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se determina entonces que Dios no tiene problema con el tiempo. A Dios no le aflige el tiempo, a Dios no le falta tiempo, a Dios ni le sobra ni nada. Él es el dueño del tiempo. ¿Qué? No, comprobémoslo entonces. A ver, ¿qué dice Job capítulo? No, Daniel, vamos a Daniel. Daniel capítulo número 2. Aquí está. Daniel capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos. ¿Sabe qué es mudar? Los quita, los pone. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y Él lo hace en el tiempo que quiere. Escuche, Él lo hace en el tiempo que quiere. Cuando usted se ponga a pensar, cuando de pronto llegue a la conclusión de que de pronto 5 o 7 años que usted vive en el Evangelio, como que no aprendió nada, no le eche la culpa a nadie, hermano. No. Dios tiene propósitos con cada tiempo. Y este es el tiempo del entendimiento de la iglesia. Como preparación a lo que se avecina, eso sí, el que no lo aproveche, no sé qué pasará más adelante en el futuro. Pero este es el tiempo en que al Señor le plació, escúcheme, le plació abrirle el entendimiento a la iglesia. La Biblia que se tocaba pero que no se aprendía como estaba. La iglesia que escuchaba al pastor y por más que dijera barbaridades decía amén y le creía, y se iba a hacer cosas tan absurdas como decirle impío a su patrón, y yo no me le sujeto a usted porque usted es un impío, yo soy la autoridad aquí. Y no era sino el de servicios varios, que porque en la iglesia le llenaban la cabeza diciéndole no, es que somos la autoridad, ese impío no le haga caso. Nunca funcionó. Lo único que hicimos fue dar mal testimonio. Pero ahora, gracias a Dios, estamos entendiendo mucho mejor la Biblia. Eso quiere decir que el Señor ha determinado un tiempo diferente, ¿sí o no? Él ha determinado, bueno, pero este es el Antiguo Testamento. ¿Cómo saber que Dios está a cargo del tiempo? Él es el dueño del tiempo. Hechos, capítulo número 1. Hay un pasaje y un momento muy importante en Hechos capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cómo lo diríamos aquí en Colombia? ¿A usted qué le importa lo que Dios haya determinado y para cuándo lo determinó? Más o menos sería la forma de decirlo aquí, en esa forma que tenemos a veces tan áspera. Usted deje de ser metido, ¿para qué ponía? No, a usted no le toca. Porque Dios las puso en su sola potestad. ¿Quién tiene el control del tiempo? ¿Quién? ¿Quién es el único que tiene control del tiempo? Dios. Y el Señor, en el tiempo que haya determinado, las cosas se harán. Se harán. Entiéndalo, nunca, ni antes ni después. Dios no es como el ser humano que dice mañana, pero ve que algo le sale mal y dice no, entonces pues pongámoslo una semana. No. Dios es un Dios de agenda y de reloj. Él tiene todo el tiempo determinado. Oiga, pues ya tiene en su agenda las vacaciones más largas que nadie haya podido tener, y usted y yo vamos a estar ahí. ¿Sabe cuáles son las vacaciones más largas que vamos a tener? El milenio.
1000 años sin el diablo, hermano. Qué cosa tan sabrosa, ¿sí o no? 1000 años, hermano, sin el tentador por ahí. Eso sí son vacaciones. Yo no sé si usted ha tenido vacaciones, pero esas serán las mejores vacaciones que vamos a tener. Entonces, déjeme empezar a decirle algunas cosas. La palabra tiempo en el hebreo, a mí me habían hablado de dos cosas, dizque de cronos y de kairos. Esas son dos palabras de las muchas que podemos encontrar en la Biblia. Póngale cuidado. En el hebreo, al menos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, al menos. Puede existir más. 6 referencias diferentes a la palabra tiempo. En el griego, que siempre trato de llevarlo a lo que dice el Evangelio. En el griego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al menos 9 referencias, significados de la palabra tiempo. Y vamos a estudiar un poquito algunas palabras. Por ejemplo, en el hebreo, cuando Dios le dice a Abraham, en el tiempo de la vida, tu mujer Sara tendrá un hijo. En el tiempo de la vida. Eso, a ver, está hablando, aquí dice, la palabra es yom, Y-O-M, yom, y significa ser caliente. Yo no sé por qué, no me pregunte. En esos textos que hay allí, en Génesis 18, dice ser caliente, día, como las horas abrigadas de la salida del sol hasta el ocaso o de un amanecer al siguiente. Un espacio de tiempo definido por un término asociado. Acostumbrar, anciano, andar, antiguo, anual, año, aurora, avanzado, constante, continuo, crónica, cumpleaños. Declinar, día, diariamente, edad, entero, eterno, eternamente, fin, hoy, joven, mediodía, siglo, tiempo, vez, vida. Esa vida es la vida del vivir a diario, la vida como estilo de vida, que es anastrofe, ¿no? Esa clase de vida, de las 4 palabras diferentes que hay en el griego, una de ellas es esta. Es importante entonces ver que es un espacio de tiempo, dentro del tiempo medible. Oiga, dentro del tiempo medible que Dios estableció para el hombre, entonces está ese tiempo de la vida. ¿Cuánto es? Más o menos 40 semanas, no sé, 9 meses y algo. En el tiempo de la vida está diciendo, en el tiempo que yo establecí para que un muchacho se desarrolle en el vientre de una mujer, en ese tiempo Sara tendrá un hijo. En el tiempo de la vida. Asimismo, entonces, nosotros determinamos tiempos. Asimismo, usted dice, en este año yo voy a hacer tal cosa. En un mes me voy a comprar tal otra. Pero, a ver, qué bueno empezar a pensar cuál es el tiempo de la vida para lo que usted va a hacer. No, déjeme ponerle eso ahí, como para que usted lo analice entre hoy y mañana. Qué bueno nosotros empezar a interesarnos cuál es el tiempo de la vida para hacer ciertas cosas. Porque hoy en día el hombre es apresurado. El hombre no sabe que el tiempo de la vida para tener una casa es tener la capacidad de pagar esa casa, por ejemplo. Que el tiempo de la vida para tener una comodidad es esperar, escúcheme, esperar a que Dios te dé la capacidad de poder poseer eso que quieres sin el problema de la deuda. Le estoy orando al Señor para que me permita enseñarle el sistema económico del reino de las tinieblas frente al sistema económico del reino de los cielos. ¿Sabe qué está buscando el mundo? Que usted por un televisor de esos bien bonitos
que usted se deje enredar por el cuento de que están en promoción, pero a través de una tarjeta de crédito, y resulta que sí, le rebajan, no sé, 20, 30, 40%. Pero vaya, haga la cuenta, ¿cuánto va a tener que pagar? Óigame, con un interés del 2.7% mensual. Póngale cuidado a eso. Entonces, cuando uno se interesa por el tiempo de la vida, entonces usted y yo empezamos a pensar como piensa Dios. Y usted tiene un niño y usted ya está pensando en el tiempo de la vida. En el tiempo de la vida, este niño tendrá que crecer. Y cuando crezca, tendrá que entrar en una universidad. ¿Yo por qué no me preparo en el tiempo de la vida para ese momento? El hombre entonces vive así, loquito. No, eso ya veremos. ¿No ha escuchado eso? Ahí vamos a ver. Y aunque tenga tiempo de mucho dinero, él gasta, él invierte, reparte y nunca se detiene a decir, en el tiempo de la vida, yo voy a necesitar un buen dinero para que mi hijo estudie. ¿Por qué no me preparo? ¿Sabe para qué le dijo Dios a Abraham? En el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Para que se preparara. Claro, para que no lo tomara de improviso esto. Pero entonces uno dice, yo quiero tener un hijo, vamos a tener un hijo con mi esposa. Y se prepara. La gran mayoría de personas no se preparan. No dicen, en el tiempo de la vida vamos a engendrar un hijo, me voy a preparar, voy a hacer un ahorro. No, porque a nosotros nos enseñaron la improvisación. Y dentro de la administración del tiempo, lo más malo, el peor error, el peor enemigo de una buena administración del tiempo es la improvisación. Le voy a decir algo aquí, porque ya el tiempo se me termina. Nadie que no sea buen administrador podrá tener éxito en esta tierra. Sobre todo que nosotros los cristianos deberíamos demostrarnos como las personas que sabemos cómo hacer las cosas bien. El mundo espera de un cristiano que sea correcto en todo lo que tiene que ver con la administración de su vida. ¿Y sabe qué es lo primero que usted y yo deberíamos aprender a administrar? Sí, hermano, el tiempo. Perdóneme, aquella persona que no sabe a qué hora se va a acostar y por consiguiente no sabe a qué hora se va a levantar, no, hermano, déjeme decirle que tiene problemas. Porque solamente un buen administrador verá éxito en su vida. Pero si ese administrador no administra bien ni siquiera el don más preciado que cualquier ser humano tiene, sí, porque el tiempo es eso. El tiempo es el don más preciado. ¿Qué es don? Un regalo. ¿Un regalo de quién? De Dios. Y es el más preciado, el más valioso de los regalos que el Señor nos dio como seres humanos aquí, en ese ámbito natural, es el tiempo. Les repito, hay personas que en las 24 horas lo único que hacen es llenar el estómago y vaciarlo, mirar televisión, alegar, poner problemas, discutir, gritar y ya. En esas mismas 24 horas, otras personas hacen tantas cosas buenas en beneficio de tanta gente. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, que el que es entendido se proyecta, se prepara para hacer lo bueno, para ser de beneficio, para ser productivo. Y la improvisación hace que nosotros perdamos mucho tiempo. El ser una persona que improvisa es estar dispuesto a que las cosas le queden mal, y cuando le queden mal, entonces tiene que volver a invertir otro tiempo para arreglar lo que le quedó mal. Y en esto, hermano, el afán, lo que le dije anteriormente, el afán, esas personas angustiadas, ellos hacen las cosas mal y les toca en un momento que alguien les diga, espérese, mire, esto lo hizo mal, consignó a otra cuenta por su afán, no pidió el número correctamente y el último número no era ese, consignó todos esos millones a otra cuenta, ¿qué va a hacer? Entonces ahora se llena de ira y tiene que sacar más tiempo para hacer un papeleo larguísimo en el banco y solucionar lo que habría podido hacer bien si no se deja llevar por el afán y la ansiedad. ¿Cuánta gente hiere a su familia, a su esposa, porque anda de afán y la esposa de pronto le cayó
le quedó corto el tiempo y no salió a la hora que era, entonces la insultó y le dijo: usted es una marmota, usted es lenta, usted... ¡Ah! Después, cuando se baja ese furor, entonces vaya, reconcíliela. Ya ella está seria, ya no quiere nada con él, ya hágase para allá, voy a ir a dormir al mueble. Porque el afán y la ansiedad, hermanos, son los enemigos más terribles de la buena administración del tiempo.